verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. La verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Despertar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Esto que somos y lo que seremos, esto que somos y lo que seremos, es nuestra cultura, cultura en ruta, es nuestra cultura, cultura en ruta. Sin escucharnos conversar por este medio de comunicación, ha pasado mucho tiempo, ¿no, Samuel? ¿Cuánto tiempo más o menos? 2 meses, un poco más, y bueno, nosotros no planeábamos cerrar tan abruptamente la producción de los podcasts. Digamos que fue un parón que fue algo que se fue dando orgánicamente, sin que quisiéramos, pero que fue necesario e incluso un poco obligatorio. Fue una huelga, mentiras. Bueno, un poco sí, ¿no? Creo que también era necesario que esta pausa se hiciese para que reflexionáramos y analizáramos muchas cosas, para que se tomasen decisiones en pos de que se siga produciendo cultura en ruta. Y bueno, creo que ya ha sido suficiente descanso para nosotros y es hora de retomarlo. Y bueno, Cultura en Ruta es un viaje. Digamos que en este viaje estuvimos cambiando las llantas de nuestro vehículo que es el proyecto, pero les traemos cosas muy interesantes. De aquí en adelante vamos a tener unos episodios chéveres, nuevas dinámicas, entonces bueno, nos emociona poder estar por aquí siendo escuchados por ustedes nuevamente en nuestro podcast. Desde hace mucho tiempo habíamos estado reuniendo y juntando ideas, siempre nos pasan cosas, nos encontramos con podcasts diferentes, nos encontramos con posibilidades. Una de las cosas por las cuales nació Cultura en Ruta era porque teníamos un formato muy pensado y era viajar en motocicleta y grabar con los habitantes que voluntariamente quisieran contarnos una historia de amor, de tristeza, de felicidad, la historia que fuese, porque gran parte de nuestra cultura como los colombianos son esas historias que ocurren mientras que en un lado, mientras que en otro ocurren otras historias, mientras que en un lado está ocurriendo una historia de amor, lastimosamente en el otro lado está ocurriendo una tragedia, y parte de eso pues era algo que nosotros buscábamos que se pudiera de alguna manera como encapsular, aunque fueran muy muy pequeñitas y muy cortas o muy sencillas, o aunque muchas veces creemos que esas historias no pueden ser tan interesantes, resulta que para alguien que está al otro lado del país puede resultar que esa historia de amor enternece a los demás, o esa tragedia, o en fin, la idea era como eso. Lastimosamente no lo hemos logrado aún como quisiéramos, porque en estos 2 años no ha sido posible para nosotros adquirir la moto que queremos para hacer eso. Nosotros no estamos buscando una maxi trail capaz de atravesar las montañas como una Africa Twin de estas que van al Rally Dakar, ¿no? Creemos que con una todoterreno común y corriente lo podemos hacer. No obstante, aún así no ha sido posible conseguirlo. Y hemos estado haciendo maromas para producir el podcast, y esas maromas empezaron a crear como una especie de desgaste
porque pues no estábamos produciendo lo que nosotros queríamos producir, no estábamos contando las historias que queríamos contar y no queremos como engañar a nuestra audiencia con mentiras o con cosas que no eran. Y eso también nos estaba haciendo dudar de si continuar o no con el podcast, eh, porque nada que arrancábamos con el viaje como queríamos hacerlo. Afortunadamente viajamos, ¿sí? A Medellín, a Santo Domingo, a varios lugares, pero aún nos sentíamos como que no podíamos volar como quisiéramos, no podíamos arrancar e ir a San Juan de Río Seco, o ir a Los Llanos, ir a Sucre, a Casanare, a Santander. Queríamos ir a varios espacios diferentes y aún no lo hemos logrado, pero eso no significa que no lo logremos hacer algún día. De todas formas, esto es una cuestión de resistencia, es una maratón y con el tiempo seguramente lo vamos a lograr hacer. Y a lo largo de todo esto también fuimos encontrando pues ideas diferentes. El día de hoy tenemos un formato diferente de podcast, ¿sí? Eh, Debido a que nosotros no nos consideramos periodistas, porque pues no lo somos en realidad, somos artistas. Periodistas a medias, ¿no? Tampoco. Sí, y a veces, de hecho es curioso porque, claro, muchas veces uno ve podcast, pero hoy en día cualquiera te produce un podcast. Uno ve podcasts hechos por humoristas, podcasts hechos por youtubers, por influencers. Y es un poco así como colocarse en los zapatos de un periodista y jugar a ser periodista sin saber cómo es la cuestión, ¿cierto? Y a veces incluso rompiendo las reglas de los periodistas, porque muchos Sin periodistas, guión, de hecho. sí, muchos periodistas tienen un guión, o muchos periodistas, por ejemplo, no se pueden permitir algunas cosas como, por ejemplo, algunos periodistas están obligados a ser imparciales, ¿sí? Pues porque obviamente representan un medio y esa imparcialidad a veces puede ser como compleja, ¿no? Yo me imagino los comunicadores sociales o los periodistas cuando se encuentran con un personaje con el cual personalmente tienen una incomodidad, pero su profesión no les permite actuar como deberían, ¿sí? Y no perder la compostura y ese tipo de cosas, porque obviamente están las circunstancias en las cuales es diferente, ¿sí? Entonces, también es algo que respetamos mucho y admiramos mucho a los periodistas, porque no es un trabajo para nada fácil, ¿sí? Constantemente vemos ese esfuerzo que hacen por contarnos las historias. Creo que hace poco entrevistamos a uno de los más grandes periodistas de arte del país y que para nosotros fue como logro personal. Más que un logro personal, yo no lo considero como un logro personal. Para ti yo creo que fue algo especial porque lo admiras y lo quieres mucho a Fernando y eres su fanática de sus textos, de su obra, pero para nosotros fue como también un aprendizaje y ver las cosas desde otro ángulo muy interesante, ¿sí? Y bueno, pues en esta ocasión vamos a traer algo diferente. Vamos a continuar produciendo el podcast y viajaremos cuando podamos viajar. De todas formas, vamos a seguir trayendo historias. La idea es que tarde o temprano este podcast sea capaz de llegar a aquellos niños y niñas que tal vez no han podido venir al Museo del Banco de la República de Bogotá, al Museo Nacional, pero que tal vez algún día lo puedan hacer, o a los museos que quedan en las otras ciudades, no solamente pensar de manera bogocentrista, ¿no? Medellín tiene unos museos bellísimos y también se están construyendo nuevos espacios expositivos en todo a lo largo y ancho del país, los cuales quisiéramos también visitar más adelante, ¿sí? Y es algo que vamos a seguir trabajando para hacerlo posible. De hecho, una de las líneas del trabajo que hemos creado es para poder hacer eso una realidad. Vamos a también pensarnos algo muy importante, y es que por un momento, y uno de los motivos por los cuales paramos de producir el podcast fue la situación económica, ¿sí? Situaciones personales, pero también el hecho de que no podíamos producir el podcast porque pues teníamos gastos y tenemos que, el músculo financiero no nos da para cargar con el podcast constantemente.
o no como quisiéramos. Entonces estamos haciendo ese esfuerzo para hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, y cuando tengamos la posibilidad de viajar lo vamos a hacer. Eso es más o menos lo que yo quería contarles acerca de lo que ha ido pasando y lo que hemos ido como trabajando estos 2 meses de silencio, en los cuales no hemos subido prácticamente nada. Hemos hablado acerca del colibrí incandescente. Algunos ya saben que pues es un taller que abrimos, pero más adelante les vamos a dar como una información más detallada al respecto sobre el proyecto. Y bueno, en realidad el motivo por el cual empezamos otra vez a producir este episodio fue por una invitación que nos hizo una querida amiga. Cuéntanos un poquito de eso, Sara. Bueno, pues yo quería decir una cosa, como antes de empezar a hablar de la invitación, que era lo que yo había dicho ahorita que estábamos hablando fuera de micrófonos, y es que a pesar de que no estemos viajando en la moto por la carretera, pues estamos viajando con las historias. Las historias siempre nos llevan a muchos lugares, como decía Samuel también al principio. Y pues esta vez esas historias nos llevaron a un evento interesante, realmente algo inesperado para nosotros. Nos invitó Lilian Contreras, que también anteriormente fue una entrevistada en nuestro podcast y que tuvimos un episodio súper chévere con ella. Y nos invitó a la rueda de prensa de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad Vogue 2025. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa Bienal? Pues es un evento que se va a realizar ahorita en el mes de septiembre en Bogotá, con artistas de diferentes países. Creo que son más de 120 artistas, ¿no? Sí, pues igual de todas formas vamos a irlo hablando poco a poco, ¿verdad? No es necesario que lo definamos, porque creo que también hay a lo largo de este material que trajimos de esa entrevista, hay varias maneras de definirlo, desde varias voces. Bueno, entonces voy a dar mi introducción de la siguiente manera. Nosotros fuimos a este lugar, es un nuevo espacio arquitectónico en Bogotá, un espacio de encuentro, y allí nos encontramos con lo siguiente. Ahí estamos. Entonces, como venía comentando aquí fuera de micrófono, escúchalo mejor. Hoy en día hay algo muy particular. La educación es una experiencia, ¿no? La gastronomía es una experiencia. Ir a una exposición de arte es una experiencia. El día de hoy estamos en la Bienal Internacional de Arte Vogue 2025, ¿sí? Porque además de buscar esa experiencia, también estamos buscando cuáles son las reflexiones que proponen los artistas para este año, los artistas invitados, obviamente. También la curaduría, ¿sí? Porque pues como las experiencias se han vuelto tanto ¿cómo se llama eso? producto comercial, Producto comercial o una estrategia de marketing, pues llega un punto en el que se vuelve incluso hasta desgastante pensar todo el tiempo en experiencias. Entonces la idea es escarbar, escudriñar, ir dándole vueltas a esto hasta encontrar pues esas reflexiones que nos resulten interesantes, y es lo que le vamos a estar contando a lo largo de este maravilloso episodio. Bueno, antes de que digas algo, yo quiero decir una cosa que volví a pensar acá, porque ese día estábamos ahí como grabando algunas cosas, reflexiones que tuvimos durante lo que fue la rueda de prensa, y una de ellas era que yo le contaba a Samuel que estaba haciendo como un diplomado, y que entonces hablan de la experiencia educativa, y entonces Samuel también a cada rato dice que pues hay muchos lugares que ahora te quieren vender todo el tiempo experiencias. Entonces la experiencia de comerte esta hamburguesa, la experiencia de ponerte este pantalón, y al final, ¿qué significa una experiencia, Samuel? Sí, es que justamente ahí es donde uno empieza a dudar, porque las experiencias empiezan a perder un significado, porque ahora vive la experiencia de comprar como un billonario, ¿no? Y cuando te venden eso y se empieza a volver una estrategia de marketing y todo el mundo lo empieza a usar y se volvió mainstream, la técnica de la experiencia, ocurre algo muy interesante, y es que la gente se empieza a aburrir y a cansar de lo mismo, ¿sí? Y yo creo que es un común denominador del ser humano, ¿sí? No es que la gente empiece a menospreciar lo mainstream ni nada de eso, sino que
el ser humano tampoco es tonto, la audiencia no es tonta y se sabe que pues a la final de cuentas es solamente la búsqueda de llegar a una venta. Algo que también le pasa a las artes es lo mismo. Hoy en día las artes pues buscamos, o los artistas buscamos ofrecer reflexiones y experiencias. Y entonces si las experiencias empiezan a perder significado o a perder valor porque todo el mundo empieza a presumir de que ofrecen una buena experiencia, pero muchas veces esas buenas experiencias no lo son, ¿sí? Terminan siendo solamente una experiencia tan natural como ir a comer a un restaurante que no debería ser nada del otro mundo, ¿sí? Pero hay gente que lo embeleza o lo embellece y lo maquilla como si fuese algo magnífico, ¿no? Es como, vamos a tener la experiencia de ir a comer hamburguesa en el parque, ¿sí? Y resulta que la hamburguesa era un zapato, ¿sí? Sin sabor. Pero el local tenía luces y tenía decoración y música y era aesthetic. Exacto. Y obviamente te venden una cosa que es un ojo que es un ojo de la cara, ¿sí? Entonces, a eso voy yo, como si me estás vendiendo realmente una buena experiencia, si vale la pena ir a aquel lugar y no es que lo esté como poniendo en duda con respecto a la Bienal, ¿sí? Es porque pues hemos tenido todos alguna mala experiencia, ¿sí? Claramente. Y al final lo que importa es el sabor, no la experiencia. Y además es que también eso de vender la experiencia, o sea, decir, vamos a venderle esta experiencia a la gente, incluso cuando se habla de algo que pues en unos términos puede ser gratuito, se vuelve una cosa como muy de marketing, ¿no? Y cómo mostramos entonces la foto más linda de lo que va a pasar. Cuando a nosotros, por ejemplo, lo que nos interesaba en esa rueda de prensa era listo. ¿Qué reflexiones van a ver aquí? Sí, porque todo se ve muy bien, sobre todo cuando estás viendo el menú, ¿sí? Y las fotos de las hamburguesas son impresionantes. Ah, sí, total. Pero cuando ¿En abres Photoshop? Sí, no, pero cuando llega esa hamburguesa envuelta en papel y la abres, no se parece en nada a la fotografía, ¿no? Es como el meme de expectativa versus realidad. Y ahí vuelve esa decepción, ¿sí? A todos nos ha pasado en alguno que otro restaurante, ¿sí? Yo sé que en la Bienal vienen cosas interesantes, ¿sí? Y justamente lo sé porque estuve en ese espacio y la idea es como hablar acerca de por qué se hacen estos eventos y que para mí son necesarios. Antes de comenzar con la siguiente nota de voz, yo pienso que había una experiencia interesante que describía John Castles y los artistas que hablaron acerca de Solarte, llamada el Salón Nacional de Artistas, ¿sí? Que era una experiencia, ¿sí? Que se hace desde hace muchísimo tiempo, de la década de los 30, si no estoy mal, fueron los primeros Salones Nacionales de Artistas que se hacían cada año. Hubo momentos en los que se tuvieron que detener por 2, 3, 4 años, pero se volvió una constante, un hábito incluso, y llegó al punto en el que era un evento esperado, ¿sí? Entonces, ¿qué esperar de la Bienal? Pues bueno, esperemos que también la Bienal sea cada 2 años, como dice su nombre. Bienal viene de 2 años, ¿no? Esa es la etimología, ¿cierto? Pero que además también sea un evento que conecte, porque lo que hablábamos, bueno, es que digamos que a veces cuando uno quiere que algo conecte, como que se vuelve todo el tiempo como vamos a conectar y vamos a hacer esto, y luego, si no pasa, ¿qué? Sí, tal cual. Y yo veo que hay un esfuerzo grande por los artistas, por los curadores, por la alcaldía, por todo el equipo que hizo esta rueda de prensa para que sea un evento más que exitoso, un evento en el que también se involucren a los ciudadanos, ¿sí? Colombianos y a la gente que está acá. Ellos dijeron algo de que esperaban 200.000 personas. Yo quisiera que esperen más, ¿sí? Porque solamente Bogotá tiene 15 millones de habitantes, ¿sí? Entonces... Es como querer solo un barrio de Bogotá ahí. Sí, es muy poquita gente, esperar ojalá venga mucha más gente, ¿sí? De hecho, creo que por el centro diario pasan como 2 millones o 3 millones de personas, solamente por una de las zonas principales. Esa fue la cantidad. Sí. Obviamente no vamos a ir todos los bogotanos a la Bienal al mismo tiempo porque... Cogiditos de la mano. Sí, no va a ocurrir, ¿sí? O a un evento, imagínate un evento en Corferias que vayan todos al mismo tiempo, no se va a poder. Se sale de control. Sin embargo, si uno como artista quiere que la gente conozca su trabajo,
que conozca el trabajo de los otros artistas, las curadurías y todas estas experiencias, y que tenga una experiencia satisfactoria, ¿sí? Y que no les pase como ir a comer hamburguesitas al Parve y que resulte que no, sin ofender a los restaurantes del Parve, porque debe haber alguno bueno, ¿sí? Todavía no me ha tocado, pero debe haber alguno que valga la pena. Expectativas, ¿no? Es que tuve malas experiencias. Pero volviendo a eso, no, mi intención con esta analogía es como también hablar acerca de esta experiencia que han tenido muchas personas con el tema de los artistas, ¿sí? Porque anteriormente lo habíamos tocado con algunos episodios de Cultura en Ruta, en el que mucha gente por experiencia cree que los artistas algunos son charlatanes, o que el arte hoy en día solamente son bananas pegadas en la pared, y eso hace que se pierda como ese interés también en mirar realmente lo que ofrecen los artistas, los otros artistas, ¿sí? O sea, yo me quiero quedar más que con la palabra experiencia, porque en serio ya estamos cansados de la palabra experiencias, exactamente, por eso la estuvimos usando tanto esta vez para terminarla de gastar. Quiero proponer una palabra para continuar la conversación: vivencia. Bueno, para este episodio en particular vamos a tener varias notas de voz, va a ser como una recopilación de esas notas de voz, y pues la idea es como probar un formato diferente también. Entre esas cosas pues hay una nota de voz importante, y es que para la siguiente bienal tengo que traer gel para el cabello, porque parezco presentador de televisión con el pelo esponjado. Seguimos en estudio. Bueno, también se vale reírse un rato, ¿no? Bueno, son bobadas que terminan no diciendo ahí, pero la experiencia era como nervioso, uno pensando por el cabello, todo ese tipo de tonterías, porque realmente no nos esperábamos para nada que de repente empezasen a llegar personalidades que uno decía, ay, mira, esta es tal persona, es el otro de aquí que vimos en la y gente que incluso nosotros admiramos bastante o que son muy populares, ¿sí? Y que para nosotros fue como, uy, esto se está llenando de personalidades. Personas interesantes, sí, también. Mira que eso, pues como de también como de esa presencia física que tenemos en los lugares. Yo pensaba mucho como en estas fotos que a veces tenemos que hacernos los artistas para las convocatorias que piden como foto de perfil, y entonces hay artistas que tienen unas fotos mega producidas y entonces son así y es como toda una experiencia performática. Y yo me acuerdo que la foto que yo mandé ahorita para Chile, para la Bienal, era una selfie que yo me tomé que había salido pues relativamente linda frente a una pintura que yo había hecho. Y ya esa era mi foto de artista, y entonces luego veía las fotos de los demás y así como en toda esta dramatización. Así siento que a veces son como estos eventos de relacionamiento que hay en el mundo de las artes. Sí, no, y pues yo también pensaba, no, y si salgo en la televisión con este cabello, ¿qué voy a hacer? No, qué vergüenza, ¿qué le voy a decir a mi mamá? A mi ¿no? tía Piedad. Sí, porque claro, de repente nos fuimos sentando y vemos ese tren de cámaras, todo el mundo con cámaras. Yo simplemente tenía un celular grabando notas de voz, porque pues no les voy a venir a traer a ustedes fotos mal hechas con este celular, con mi iPhone de Temu, porque en realidad no va a ocurrir, ¿sí? Y también en ese momento fue como, bueno, no somos periodistas, pero entramos como periodistas, ¿sí? Guiño, guiño. Y nos sentamos ahí y dijimos, bueno, pues tenemos que ser fiel a lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros hacemos un podcast, grabemos notas de voz para llevarles a nuestros oyentes, ¿sí? Y grabemos notas de voz porque seguimos haciendo un podcast sin imágenes, ¿no? Porque también hoy en día ya el podcast hay que verlo, y resulta que no todos los podcasts los ven. O sea, el 90% de los podcasts uno no los ve, uno está haciendo otra cosa. No estamos de lindos hoy. Exactamente, sí, no, uno está ahí todo greñoso, con lagañas y todo, no. Ustedes están también en su situación, escuchando su podcast mientras están lavando loza, conduciendo, y es esa comodidad que ofrece esta compañía del podcast, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos con la siguiente nota de voz a ver qué podemos comentar al respecto. Recordatorio, todo esto es una performance. Bueno, estamos en el Centro Felicidad Chapinero, un nuevo espacio que hay en Bogotá. Dentro de este espacio es como una especie de espacio público vertical
que va a tener salas de exposiciones, tiene una biblioteca, parte de la red de Bibliored, y es un espacio que es arquitectónicamente interesante. La pregunta es un espacio que está iniciando, ¿qué va a pasar entonces en el futuro con las exposiciones o las cosas que sucedan aquí? Sobre todo porque en algunos términos es un espacio más pensado para la arquitectura, como esta relación con la ciudad, pero siento que no mucho para lo que alberga dentro. Entonces es una pregunta para el futuro que seguramente conversaremos más adelante. Bueno, esto creo que es para otro episodio un poquito, pero muy por encima. Es un espacio nuevo que la gente todavía no conoce, ni siquiera sabe cómo se llama. Y hay gente que... Pero ahí uno ve publicidad en Instagram y todo de, no, que van a haber piscinas, que no sé qué. No, realmente hay una piscina ahí adentro, como en el piso como 8. ¿Y cómo la subieron hasta allá? O sea, hicieron como... La magia del internet. La magia de la edición. Debe ser interesante una piscina No. en un piso de esos, arquitectónicamente me refiero. No, arquitectónicamente es impresionante. El día que yo entré, pues simplemente estaba dando una vuelta por ahí y comienzas a subir estas escaleras que además tienen como doble altura. O sea, no es la altura de un piso normal, sino que son alturas como de unos 7 metros de alto. Y los espacios están pensados para lo que va a suceder allí. Lo que pasa es que como el espacio está apenas comenzando, como que todavía se siente un poco extraño porque está lleno pero vacío a la vez. Entonces... Creo que también la pregunta que tú hacías en la nota de voz tiene que ver un poco con cómo van las exposiciones allá, porque se supone que van a haber exposiciones artísticas allá, ¿sí? Chévere que haya doble altura porque muchos artistas hacen obras de gran formato y eso pues también da pie para eso. Pero justo en la sala de exposiciones no hay doble altura. Pero justo en la sala de exposiciones no hay doble altura y también como usted mencionaba algo de que también es como abierto. Son como... Yo, la verdad, cuando los vi pensé como en los salones sociales de los edificios, porque son como 2 rectángulos grandes con vidrieras en ambos lados y simplemente una pared que lo que hace es como sostener el espacio. Pero entonces son vidrieras, se ve la ciudad, que por cierto se ve muy linda desde este lugar, pero me parece súper complicado como para montar una exposición ahí. O tiene que ser algo que tenga mucha relación como con el entorno, con el espacio público, con lo de afuera. O si no, pues va a ser todo un reto para la persona que en el futuro ponga allí su trabajo. También pensaba que, por ejemplo, las divisiones que tiene este lugar, como tiene unos circuitos de escaleras que unos van por un lado, otros van por el otro, pueden permitir que, por ejemplo, haya ciertas intervenciones efímeras, pero sí me pregunto mucho como, ¿qué va a pasar allí? No, igual esto es un problema para los museógrafos y los arquitectos que hoy en día son los que se dedican a la museografía prácticamente. Y bueno, gente que de pronto tiene más experiencia en ese medio de producción. Yo creo que, claro, para una exposición algunos temas van a requerir que esas vidrieras se tapen de alguna manera, se les ponga cortinas, etcétera, porque pues pueden generar cierto ruido, ¿sí? Visual. Pero es algo para otro episodio. No obstante, quisimos traerlo ahí porque era algo que nos daba como que pensábamos y conversábamos en nosotros detrás mientras que empezaba la rueda de prensa. Y bueno, vamos a ver qué pasó 10 minutos después. Bueno, fuera de micrófonos, estaba hablando con Samuel de que este espacio del CEFE tiene una característica que a mí me parece interesante, que justamente hablando de qué va a pasar y pensando que todavía es un espacio que se está comenzando a habitar, creo que es la misma podría tener instalaciones o obras que también trabajaron con ese concepto del espacio público, que tal vez es un poco de lo que van a hablar en la Bienal, según lo que tengo entendido. Le metimos la ficha y los recursos a esto, más de 85.000 millones de pesos, que buscan, por ejemplo, generar ofertas tan importantes como el Festival Internacional de Artes Vivas, como el Concurso Internacional de Violín, que se desarrollará este año, y particularmente esta Bienal COP25, la versión de este año, y hace parte de ese esfuerzo para lograr
Bueno, creo que ahora sí podemos entrar a contextualizar un poco más a nuestros queridísimos oyentes sobre lo que es la Bienal. Creo que también es importante dejar que las voces de las personas que están creando esta bienal o que están organizándola la definan a su manera, ¿sí? Porque es la no, definición totalmente. de ellos. Y luego sí nosotros hablar acerca de lo que nosotros pensamos. de qué es una Contextualizar bienal. sobre nuestra versión Sí, de qué es una porque Bienal. aquí también estamos comentando también un poco las notas de voz de las personas que acaban de hablar. Entonces, primero pues, ¿a quién acaba de hablar acá, Salomé? El alcalde de Bogotá, Luis Carlos Galán, ¿cierto? Sí. Ese señor que da muchas cosas que hablar, ha sido una alcaldía compleja, difícil, extensa. Muy al estilo de Bogotá. Muy al estilo de Bogotá. Un poco comentarios que uno puede hacer, pero que en este momento no tienen nada que ver porque a nosotros nos interesa es la Bienal. Entonces también él habló mucho más, sí, pero yo solamente grabé esos 2 minutos porque en realidad trataba como de encapsular como lo que realmente es importante para lo que nosotros fuimos a buscar, hablar acerca de las reflexiones que proponían los artistas y también como saber cuál es la visión que tiene el alcalde, el secretario y todas estas personas que están detrás de este medio. Ahorita el secretario también va a hablar acerca de lo que ellos definen como una bienal, por eso quiero esperar a eso antes de que nosotros pues a nosotros comentemos al respecto. Bueno, pero yo quiero hacer como una breve reflexioncilla. El nombre es Ensayos de la Felicidad. Término muy complejo, como el ser feliz. ¿Qué implica el ser feliz? Pero un ensayo también tiene mucho que ver con hacerse preguntas, ¿no? Cuando uno escribe un ensayo también parte de una pregunta, ¿sí? Entonces yo creo que también es interesante el nombre porque puede resultar a cuestionarse acerca de esas acerca de esa felicidad o a dudar, a luego reflexionar también, porque la reflexión también puede partir de la duda, ¿sí? No siempre todo lo que decimos es la absoluta razón, ¿sí? Y bueno, ¿algo más que decir antes de la siguiente nota? Sí, simplemente como a modo de contexto, grandes bienales del mundo, Bienal de Sao Paulo, por ejemplo, la Bienal de La Habana en La de Cuba, Chile. la de Chile, la Trienal de Nueva York, la Bienal también que se realiza en Estambul, y bueno, hay algunas también con diferentes lenguajes artísticos, digamos que cada una tiene como esta relación específica frente a un lenguaje del arte mucho más contemporáneo, más moderno. Hay eventos gigantes con apoyos institucionales, hay otros que son más pequeños, que vienen de corporaciones. Está Bienal Sur, que en este momento está pasando en diferentes países de Latinoamérica con varias exposiciones a lo largo de toda Latinoamérica y bueno, me parecía importante dar el contexto también de en qué se ubica esa palabra de lo que es una bienal. Sí, una bienal también creo que también podemos irla definiendo poco a poco como un lugar donde se hacen las exposiciones, se invitan artistas y se invitan a la reflexión, a la experiencia, a comentar cosas, a hablar de arte, a ver arte. Y bueno, Bogotá y Medellín esta vez están haciendo un par de eventos y pues esperemos a ver qué resulta. Siguiente nota, por favor. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Señor alcalde, hoy es un día muy feliz para la cultura, no solamente de Bogotá, sino del país. La Bienal no era una idea, era una necesidad que muchos gestores culturales, muchos artistas y muchos amantes de la cultura, no solamente en Bogotá, sino en el país, veníamos soñando desde hace mucho tiempo. Pero es esta administración, es su voluntad política, es su compromiso real y concreto con la cultura y con el arte el que la hace posible. Hoy es un día entonces para celebrar que Bogotá tendrá este importante evento. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es una bienal? ¿Para qué sirve una bienal? Una bienal, así lo hemos conversado con los curadores, con todo el equipo que acompaña este proceso, es una manera distinta de
una ciudad que como Bogotá tiene muchas cosas bellas que ofrecerle a sus ciudadanos y sus visitantes. Una Bienal es una plataforma para el talento artístico de una ciudad y de un país. Es una reflexión constante para interpelarnos sobre cómo podemos ser felices en esta sociedad. Una Bienal es arte, una Bienal es pensamiento, como usted lo decía, una Bienal es una apuesta y un propósito por instalar otras conversaciones en la ciudad y en el país. Yo creo que esta ciudad y este país necesita tener nuevas y mejores conversaciones. El arte y la cultura posibilita eso. La Bienal entonces pondrá el talento de más de 200 artistas en el espacio público, pondrá la creatividad y la fuerza de producción de un sector cultural que hoy es uno de los que más impulsa la economía en la ciudad y nos permitirá disfrutar no solamente de exposiciones, sino de eventos de gran formato en Bogotá. Bueno, continuando con esto, pues nosotros queremos decir que esta no es nuestra opinión, ¿sí? Nosotros tenemos un par de cosas, diferimos un poco en lo que dice Santiago, el secretario de Cultura, igual que también que quiero ser respetuoso con lo que él dice, ¿no? Claramente. Y llegar como a insultarlo ni nada de ese tipo de cosas, simplemente pues para nosotros la Bienal como artistas, de hecho creo que fue curioso porque nosotros éramos artistas plásticos y la mayoría de personas que están en esa rueda de prensa pues eran periodistas y las otras personas pues eran los políticos que estaban en ese lugar, ¿no? Y nosotros como artistas, ¿cómo vemos la Bienal? Sí, pues vemos que es un evento que sí es necesario, ¿sí? Porque hace mucho no se hace un evento de este calibre, ¿sí? Y que pone mucha atención, ¿no? Porque al principio del episodio yo hablé acerca del Salón Nacional de Artistas, que era algo esperado anualmente, que era algo como que realmente se quería como ir a ese evento, ¿sí? Y desde hace mucho no ha habido algo así. Y se propone esta Bienal y se invirtió una cantidad de dinero bastante fuerte para que resulte, ¿sí? Espero que esa cantidad de dinero no solamente sea como una idea, sí, sino que también pues, se sienta, se vea validado el público, que la gente en la cual se deposita la confianza se sienta también bien remunerada al respecto, ¿no? Porque nosotros estando en este medio pues uno escucha cosas, ¿sí? Y tampoco es como venir a sacar aquí en este episodio los trapos sucios de la política, ni nada de ese tipo de cosas, ya se revayan acá, nosotros no somos jueces, somos artistas, ¿sí? Sin embargo, para nosotros sí es importante pues mencionar que deseamos que a los mediadores, ¿sí? Que a los artistas se les remunere de manera justa, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo no es un hobby, ¿sí? Es una forma de vivir, es un trabajo que requiere no solamente una capacidad de pensamiento, una sensibilidad, pero también requiere una capacidad manual. Las personas que trabajan en este medio lo dan todo para que esto funcione, ¿sí? Y muchos ahí están haciendo todo lo posible porque es la única oportunidad que han tenido para mostrar su trabajo, para hacer algo masivo, ¿sí? Y por esa razón, aunque pusimos aquí las voces de estos dos personajes, pues nosotros también queremos contarles pues que nosotros tenemos algunas cosas en las que diferimos, ¿sí? Y que nos preocupa, nos hace pensar, ¿no? Al final de la rueda de prensa muchas personas les preguntaron al secretario que cómo iban a hacer o cuál era la estrategia para que el público en general recibiera con agrado la Bienal, ¿no? Porque van a haber intervenciones en varios lugares de Bogotá, en espacios públicos, y pues eso no lo sabemos, ¿sí? No sabemos hasta que veamos la obra, hasta que el 20 de septiembre eso se vea la reacción del público en general, porque no es como lanzar una película, no sabemos si va a ser buena o no, ¿sí? Como esos lanzamientos. Las salas de cine estarán ahí. Sí. Obviamente pues sabemos que es un nicho muy pequeño el tema de las artes,
y que constantemente queremos que se expanda a nuevos públicos, que esta pasión por el arte sea contagiosa, y lo que menos queremos es que por una opinión, por un mal comentario, se dañe esos intentos, porque ya la imagen de los artistas ha sido dañada por bastante debido a muchas tonterías que han ocurrido, e intentos de vender arte de manera como absurda o ridícula, que lo que hace es dejar en mal posición a muchos artistas. Bueno, y yo quiero decir que hay una cosa en la que yo estoy de acuerdo con lo que él dijo, y es que la Bienal es pensamiento, es como un encuentro de posibilidades. Pero yo siento que la Bienal no es propaganda política, porque al final los artistas no hacemos propaganda. O si hacemos propaganda, la propaganda es más una crítica o una reflexión, o una vivencia, no una experiencia. Pero me parece que es algo importante porque incluso al inicio de las grandes bienales de arte de Latinoamérica, muchas de ellas que ahorita ya pues son mucho más grandes y tienen importantes patrocinadores y sponsors, cuando comenzaron muchos eran diferentes artistas que se reunían y empezaban a hacer eventos que interrumpían en la cotidianidad, interrumpían en la manera de ver las cosas, no tanto para incomodar a la gente, sino para hacer preguntas. Y yo creo que una de las cosas fundamentales de este tipo de eventos es preguntarse, como construir de verdad una reflexión con el público, con lo que siente el público sobre las obras, con lo que se genera con el equipo educativo, no tanto vender que Bogotá es el lugar ideal para vivir, que si bien a mí particularmente me gusta Bogotá, yo siento que hay algunas cosas que son mucho más complejas que solamente mostrar la cara de la felicidad, ¿no? No sé si sea tanta felicidad estar en hora pico en Transmilenio en la noche, en la tarde, perdón, al final del día, después de que ya estás cansado de trabajar. No sé si sea tanta felicidad, a veces la inseguridad. Creo que son muchas preguntas que también se pueden construir y que los artistas a veces tenemos la capacidad como de tocar cierta sensibilidad, y de que las personas se conecten. Si bien el arte nos ayuda pues como a vivir los espacios de una forma distinta, creo que hay muchas preguntas más profundas de lo que puede ser una bienal. Y para mí puede ser eso, un encuentro entre diferentes miradas del mundo, y que pues justamente se espera eso, o sea, como que todos son preguntas antes de que pase el evento, a ver qué va a pasar, a ver cómo reacciona la gente, a ver cuál va a ser como esa sensación colectiva que se va a crear en torno a las obras, esa relación también, porque van a haber muchas intervenciones en espacio público. Y mi mayor pregunta es, y bueno, mi mayor digamos como expectativa, aunque las expectativas a veces decepcionan, es esperar que la Bienal no sea una propaganda, porque también es importante que se den esos espacios pues donde no necesariamente la gente esté condicionada a tener que pensar de una manera, sino que simplemente puedan tener esa vivencia del arte. Sí, yo también creo que en esta ocasión no les quiero vender la experiencia, ¿no? Este ejercicio de ir a la rueda de prensa nos ayuda a nosotros a crear cierta expectativa, ¿sí? Porque nosotros dijimos, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Y vamos a tener que ir para tener esa vivencia, porque pues esas cosas que se viven en esos lugares, pues uno no lo puede transferir. Muchos artistas proponen experiencias. Quiero traer un espacio en el cual las personas tengan la experiencia que yo tuve cuando fui un niño y tal esto, y pues no lo vas a lograr, o sea, no se logra transferir una experiencia, ¿sí? Esta persona va a tener una experiencia completamente diferente a la que tú estás intentando transferir. Entonces a veces hay ideas muy utópicas, ¿no? Entonces no esperen a que nadie les transfiera la experiencia, porque eso nunca va a ocurrir, ¿sí? Si a ustedes les da curiosidad saber... No somos USB para transferir un archivo de un lado al otro. Exactamente. Entonces la idea es que
oyentes que estén por acá, que puedan permitirse ir a al menos a algunos de los eventos de la Bienal, que va a durar 51 días, ¿sí? Desde el 20 de septiembre, vayan y tengan una experiencia bienal, ¿sí? Ojalá haya artistas que hablen acerca de la ciudad, ¿sí? Pero también hay artistas que la critiquen, ¿sí? Porque también para eso está, porque es que sin la crítica tampoco se evoluciona o se crece, ¿sí? Que critiquen también esa idea de la felicidad. O la idea, por ejemplo, del centralismo también, de la misma ciudad. Sí, o sea, tampoco se trata de ir a vandalizar o de ir a, que, a señalar y a juzgar, ¿no? Sino también poner en duda ciertas cosas, ¿no? Porque uno dice, uy, es que la ciudad de Bogotá, tan bella, un lugar maravilloso para vivir. Sí, pero para muchas personas no lo es. Para muchas personas Bogotá terminó siendo el lugar en el que les tocó venir a vivir porque en su lugar de origen las cosas estaban mucho peor y la ciudad ahorita es un caos enorme, ¿sí? Eso para nadie es un secreto, ¿sí? Entonces mientras están estas voces hablando acerca de la ciudad, atrás en la calle hay un trancón enorme, están pitando, ruido, la policía corriendo de un lado para el otro, ambulancias. Era bastante curioso escuchar como la voz del secretario de Cultura. Y el paisaje sonoro. Y el paisaje sonoro nos decía una cosa muy, muy diferente, ¿no? No obstante, era esa ambigüedad. Sí, el secretario tiene cierta razón. Bogotá tiene cosas maravillosas que ofrecer, ¿sí? Los ciudadanos, los habitantes de Bogotá, en su mayoría son personas trabajadoras, queridas, amables, siempre están ahí. Es una mezcla de culturas muy bella también. Luchando para salir adelante, van corriendo de un lado al otro, porque algunas personas trabajan constantemente sin parar, sacando a sus hijos adelante. Hay un montón de historias alrededor dentro de esta ciudad y que la gente vive en Bogotá como puede. Muchas veces, no siempre se trata, vive como quieren, ¿sí? Y no se trata de que todo el tiempo estemos felices, ¿sí? Por eso es que Salomé también pone en duda ese concepto de la felicidad, porque no siempre podemos estar felices, ¿sí? Sin embargo, yo creo que esta Bienal es algo de lo que alegrarse, ¿sí? Totalmente. Porque yo cuando me hablaban acerca de esta Bienal, estos personajes, me acordaba del maestro John cuando hablaba de aquellos salones nacionales de artistas en los años 1965 y que iba Botero, que iba Obregón, que iba Enrique Grau, que iban los artistas legendarios del siglo pasado. Y bueno, yo nunca viví eso. Yo vivo de los últimos 30 años nunca he ido a un evento así. Y tal vez la Bienal sea el pretexto para que vuelva a ocurrir algo así. Y para que resurjan las nuevas leyendas, las leyendas de este siglo. Y se empiece a hablar de un poco también de arte un poco más moderno, porque ya estoy cansado de hablar de artistas de hace 80 años. ¿Sí? Y que ahorita existe esta plataforma para que hayan artistas con ideas, con reflexiones nuevas, diferentes. Puede ser bastante optimista para mí. Y de hecho ese fue el por qué me parece que esta última nota de voz es como el plato fuerte. Yo fui a este evento para escuchar esta voz, la voz de esta mujer. No quiero como menospreciar a los otros dos curadores, ambos son unos tesos, un equipo muy impresionante, fueron 5 curadores de hecho los que estuvieron participando. Cada uno tiene sus virtudes, sus capacidades, su experiencia, no los estoy menospreciando bajo ninguna circunstancia, simplemente o no tuvieron el micrófono en la mano para hablar, o los otros dos curadores fueron un poco más breves, ¿sí? Y por esa razón no tenemos una nota de voz digna como para que hablar acerca de ellos. Sin embargo, esta mujer que van a escuchar el día de hoy se tomó todo el tiempo que pudo para hablar de los artistas, de sus obras y de qué se iban a tratar. Y yo creo que es la mejor manera de llevar este episodio hacia su recta final, porque de eso se trata finalmente la Bienal. No se trata de política, no se trata de expectativas, no se trata de experiencias, se trata de las obras de estas personas que nos quieren contar, cuáles son sus reflexiones y experiencias, y de ustedes interactuando con ellas.
constantemente actividades, eventos, recorridos no solo por la Bienal, sino por la ciudad, por sus puertas urbanas, por las plazas. Pero bueno, yo quería hablar un poco de cómo llegamos, que es una curaduría realmente, una curaduría es poder consensuar y hablar de qué cosas también están pasando en el arte y cómo podemos poner a dialogar en torno a un tema a ciertos artistas. El tema de la felicidad es muy relevante, creo yo, porque hay muchos artistas que están pensándose perspectivas en torno a qué es disfrutar la vida, que es creo que lo principal de la Bienal que queremos transmitir. Esa necesidad de goce, de disfrute colectivo, de espacios de encuentro, estamos muy aislados, ¿no? Y las gentes y los públicos a veces ya no están llegando al arte, lo están consumiendo en pantallas y creemos profundamente en la necesidad de un arte que se proyecte desde el goce y el ocio. Ese es uno de los ejes. Entonces, ensayo sobre la felicidad va a tener unos ejes que van a guiar las posibilidades de lectura, que van a ser amplias para poder entender de qué trata todo lo que queremos proponerles. Ocio y goce, ritual y naturaleza, es una línea de trabajo que vemos mucho de artistas que quieren pensar mucho, que implica como el esoterismo, un poco también desde perspectivas con sentido del humor, sobre la serie de cosas que existen hoy en día para causar paz y calma, incluidos sustancias que alteran conciencia, plantas sagradas. Colombia tiene Bogotá, perdón, sobre todo Bogotá, esa bellísima cultura de los mercados populares que están llenos de plantas que se usan para sanación. Habrá artistas que están adoptando ese tema de la necesidad de sanación. La promesa es un proyecto, habla precisamente, como decía José, de la ciudad de Bogotá como promesa de un lugar mejor, como un lugar que recibe migraciones constantes en búsqueda de oportunidades. Estratigrafía trata esa noción de capas históricas y culturales sociales que hay en la ciudad. El optimismo tóxico también, en la Bienal queremos tener esa perspectiva positiva de la felicidad, que nos habla de una felicidad que uno desea, pero también hay veces no ser ingenuos ante los impulsos que hay, porque hay un imperativo de felicidad que nos impone la felicidad, y en ese sentido se obliga a ser un indicador, ¿no? Hay países donde se mide la felicidad como un indicador de bienestar, lo cual está muy bien, pero hay veces se llega también, y sobre todo con la industria de la autoayuda, a un optimismo tóxico. Ya hay un exceso, digamos, de literatura en torno a la autoayuda, tanto que termina generando como ansiedad, tantas aplicaciones para dormir que termina uno sin poder dormir. En fin, estados alterados, digamos que eso está más en la línea de ocio y goce. Queremos pues explorar también dentro de esta visión de la naturaleza la posibilidad y las culturas ancestrales que han abordado las plantas sagradas desde un lugar de, digamos, de viajes interiores y de conexión. Infancia y juego es un capítulo que pues, me parece sumamente importante, y es que nos tenemos que pensar a los niños como a las personas a las que tenemos que educar para que adoren el arte, y hay un capítulo entero sobre incluso los adultos siendo niños, ¿no? Hay obras que tienen que ver con el juego, con la necesidad de buscar el juego, pero también con la perspectiva bastante, digamos, triste de casos en donde, por ejemplo, hay niños que están trabajando en la guerra. La reclutamiento de una obra muy potente con el hecho de sobre el reclutamiento de niños en la guerra. Y Tierra Fría es hablar básicamente de Bogotá y del agua, y de este río Vitachá, y del páramo, y de cómo tenemos que reconocer que estamos en un ecosistema, o sea, el contacto entre lo rural, o sea, Colombia es una ciudad que tiene una ruralidad importante a su alrededor. Aquí hay algunos de los artistas, yo creo que no tengo mucho tiempo, hay un museo maravilloso, pues, en donde puedan ver las propuestas específicas. Me interesa muchísimo decir aquí que fuimos muy conscientes del tema de inclusión identitaria, que nos pareció importante siempre pensar en presencia de mujeres, en presencia de digamos, de diferentes géneros. Estas son algunas de las obras importantes que el alcalde ya mencionó algunas, pero en el secretario, el arte habla un poco sobre esta idea de lo efímero, pero también un poco creando conciencia sobre el consumo de combustible, y pues crear una conciencia ambiental en torno a eso, pero también al rendirse ante la imposibilidad de cambiar las cosas de cierta manera. Iván Argote va a tener una obra muy imponente en la plazoleta, ¿ya? ¿No? ¿Cómo se dice?
La piedra es una piedra que se llama el peso de los besos y habla sobre la necesidad de suavizar la dureza tanto de las emociones como de la existencia, y es una piedra llena de besos a manera un poco del pictograma que va a estar en la plaza donde están todos los esmeralderos, entonces va a dialogar muy bien con ellos. Va a estar Eva Fábregas, que es una artista española que habla de lo táctil, de lo somático, de la necesidad de trabajar más desde nuestros cuerpos para entender el cuerpo como un lugar de disfrute y de goce. Es una obra que se va a poder tocar, va a estar en el Palacio de San Francisco. Carmen Sabandiera, artista importantísima, afro-caleña, que además trabaja el tema de la apropiación cultural y de la manera que se exotiza su cultura. Una obra de gran escala, envergadura importantísima del artista Leandro Elis, que va a estar en la plazoleta Lourdes y que alude un poco va a tener una gran grúa que arranca una casa con unas raíces que hablan también del orgánico, ¿no? Como de la posibilidad de diálogo entre precisamente lo natural y la necesidad de concebir lo natural como parte de la urbanidad. Y también es muy bella porque es una obra pues, bastante inmersiva y él trabaja mucho con la ilusión óptica. Creo que esa va a ser una de las obras que el público va a usar más en el espacio público. Hay una obra de construcción colectiva que de hecho todavía está abierta a la convocatoria, si no estoy mal, para recopilar bolsas de plástico recicladas. Es el Museo Aerosolar, entonces un concepto de un artista famosísimo que prefiere maquinarse de la noción de autoría, que es sobre una obra de creación colectiva, pero esto más al hacer es intentar promocionarlo porque es muy, muy importante. Se va a crear un gran globo que vamos a poner a volar en uno de los momentos de la Bienal, hecho con todas las bolsas recicladas, porque esta idea de reciclaje pues también es importante para el bienestar. Está Lionel Vázquez, es una artista que trabaja desde el agua, desde la necesidad de que el agua sea un bien que cuidemos y que nos sintamos uno con el agua. Marila Dardot con esta obra que alude a una obra de Andy Warhol, pero que es también un poco siniestra de todo el tema de pérdida de libertad, de la necesidad de la libertad. María Fernanda Cardoso con una obra muy juguetona que va a estar en la Cinemateca, que tiene que ver con el cortejo y unas arañas. Ella es una constante investigadora de insectos y de animales y del mundo animal y del comportamiento animal, y habla de la importancia del cortejo en unas arañas que hacen un baile precioso. Jimena Garrido de Leca va a tener una pieza increíble que tiene que ver con muchas cosas que también es sobre soberanía alimentaria, por ejemplo, pero sobre todo también con la manera en que la cultura moche es una artista de Perú, una cultura ancestral. Esta bienal se está pensando mucho desde el reconocimiento de la ancestralidad, incluso desde el reconocimiento de Bogotá como un país, territorio que es un territorio muisca. Vamos a tener un mapa del territorio sagrado muisca. Pero la obra de Jimena Garrido Leca habla de la manera de los sistemas de riego de las culturas preincaicas, y va a ser una obra viva que es algo que me parece muy hermoso, y es que el arte también hay que cuidarlo. Va a ser una obra viva que va a estar creciendo durante la Bienal. Y bueno, no sé, Elvira Camil es una artista que tiene una pieza que alude a, digamos, que dialoga con una artista muy importante de la señal Villa Pape, pero que va a ser además una procesión que va a bajar por la avenida Jiménez. Es una obra hecha de camisetas recicladas de mercados mexicanos de ropa usada, y ella la cose y las personas van a estar debajo de saliendo de la cobija del gran tejido, caminando por la Jiménez acompañados de música, que eso es algo que sucederá el día de la inauguración también. Son muchos más artistas, me encantaría hablarles de todos, pero también dejan la curiosidad para que se metan a investigar el dossier, y pues por supuesto que es el lugar mejor como Bueno, hasta ahí va la nota de voz, creo. A ver, déjame la pausa. Sí, ya está hablando la presentadora. Bueno, aquí lastimosamente el audio no quedó tan bien, me disculpo, yo sé que esto, pero precisamente... el paisaje sonoro. Así es Bogotá. Sí, y grabar en espacios como estos es súper complejo. Sin embargo, ¿esta mujer quién es, Salomé? Bueno, ella es María Wills. María Wills es curadora. Antes era una de las curadoras de la red de museos del Banco de la República. Actualmente es curadora en proyectos independientes. Es una mujer que de hecho yo admiro bastante su trabajo como curadora. Al parecer yo siempre admiro mucha gente de este podcast, pero ¿qué les digo? Tratamos de tener también en el podcast gente que nos parece que tiene un trabajo interesante, y en particular María se piensa mucho como desde
algunas cosas que no han estado tan presentes antes en el arte. Creo que las curadurías de ella le apuestan también como a mostrar artistas que no necesariamente trabajan desde cosas tradicionales como el dibujo, la pintura, sino artistas que se piensan, por ejemplo, en el trabajo con comunidades, en las instalaciones, en otras formas de mirar el espacio público y bueno, pues ella también en compañía de los otros curadores crean como esta propuesta de ensayos de la felicidad. Sí, y también pues a mí algo que me resulta interesante es que también habla acerca de esa felicidad tóxica, que era un poco lo que Salomé intentaba como darle pie a llegar hasta allá, el dudar acerca de esa felicidad, porque hoy en día pues ocurre eso, ¿no? Ese constante búsqueda de la felicidad también termina generando infelicidad. ¿Sí? A mí me pareció una locura lo de, pues porque yo como que lo tenía presente, pero como que ese día lo tuve más presente todavía, que era lo de que muchos países miden el indicador de felicidad. ¿Cómo puede usted medir un indicador de felicidad? O sea, ¿qué te garantiza que alguien es feliz? Exactamente. Y también es como, eso también daba pie a muchas reflexiones, ¿no? Muchas veces uno está pensando en las 1000 cosas que tiene que hacer, pero está ocupado haciendo otras cosas, está tratando de dormir y eso no lo deja no dormir porque está pensando en las 1000 cosas que tiene que hacer, ¿sí? Y no soy feliz porque no tengo suficiente dinero para poder hacer las 1000 cosas que tengo que hacer. No tengo suficiente dinero para sacar el negocio adelante, no tengo suficiente dinero para un vehículo. Y siempre está uno pensando en eso y dándole vueltas y vueltas al mismo problema. A la felicidad del capitalismo. Exactamente. Entonces, algunas de las obras que ella mencionó pues ponen en duda esa felicidad. Vamos a ver cómo se relacionan con el espacio. Yo pues los invito precisamente a que vayan a la Bienal, a pesar de que muchas de las circunstancias no sean fáciles de ir, tienen 51 días para al menos ir a alguna de las actividades. Los invito es porque básicamente es una experiencia que otros no les va a poder transmitir, ¿sí? Y es una experiencia que es algo nuevo, es algo que propone cosas interesantes y que podría ser algo más recurrente si se logra. Y no se trata de éxito, sino se trata de que podamos también abrirle la puerta a los artistas, ¿sí? A los artistas que son artistas plásticos, artistas de teatro, artistas de arte danzario, que son artistas que están buscando también mostrar su trabajo, compartirles a ustedes sus pensamientos, sus historias, que ustedes también puedan compartir con ellos, porque de eso se trata también este intercambio, ¿sí? Muchos de los artistas proponen temas que son de actualidad, cosas que nos pasan a nosotros todos los días, ¿sí? Y por esa razón, esa es la invitación de que a pesar de todo vayan a la Bienal, ¿sí? Se gocen la experiencia, o tal vez la experiencia no sea para gozar, sino también para reflexionar, para pensar, para dudar, para criticar. Siéntanse libres de eso, siempre con respeto, obviamente. Van a haber algunas obras que seguramente van a ser curiosas la reacción del público, porque yo tengo mis sospechas de que algunas podrían incluso hasta llegar a ser vandalizadas, conociendo las formas de ser de algunos habitantes de la ciudad. No obstante, eso no nos tiene por qué dar miedo, ni preocupar, ni nada de eso, ¿sí? Si ocurre, pues ocurrirá. Cuando uno pone obras en espacio público, uno sabe que es algo que puede pasar. Es algo que puede pasar, sí. Y que lo más probable es que suceda, ¿sí? De hecho, de todas las obras de amigos y compañeros, incluso mías, que hemos puesto en el espacio público, muchas han terminado destruidas, han sido muy curiosas, ¿sí? No obstante, porque así es la ciudad. Sí, sí, y a veces la ciudad puede ser hostil también con las cosas, y es parte de, ¿sí? No todo el tiempo somos seres de luz, ¿sí? Si no, vayan a Bogotá entre las 5 y las 6 de la tarde, en las calles principales, y van a darse cuenta de esa hostilidad, ¿no? Yo me despido también con una reflexión, y es que para mí es importante contarles que al principio no tenían interés en ir a la Bienal. Últimamente he perdido un poquito las ganas de
de ir a algunas exposiciones porque a veces el ambiente no me gusta o porque muchas veces prefiero no estar en la cama, en la casa, tranquilo, sin hacer nada, porque parece que el esfuerzo de salir no vale la pena, pero esta Bienal propone cosas interesantes, ¿sí? Las personas que están detrás de las obras tienen ideas que podrían ser chéveres de ver y que cada uno de ustedes podrá tener su propia experiencia, ¿sí? Aventúrense, déjense llevar por la curiosidad, por descubrir qué es lo que nos quieren contar estas personas, qué es lo que hay detrás de las palabras del alcalde, del secretario, de la curadora, qué es lo que hay detrás de lo que nosotros estamos contando, y sean ustedes quienes decidan si vale la pena volver a la Bienal o no. Bueno, mi reflexión final va justamente por ese lado, y es que nosotros no es que cambiemos como personas después de ver una obra de arte, pero sí esa experiencia de vida que tenemos y relacionada con lo que vemos y tal vez la vivencia que nos permite tener el espacio hace que salgamos con nuevas miradas, y pues tal vez el arte también nos dé nuevas miradas de la ciudad, de la relación con ese caos de Bogotá, de Sí. la relación con los espacios que habitamos. Tal vez cambie mi relación con el Transmilenio. No, y tal vez también creo que también es hacer algo diferente. Totalmente. Y se necesita eso, sobre todo en estas ciudades en donde la vida está tan enfocada en el trabajo, pues porque es una ciudad, digamos, de estas que te brindan las oportunidades, como lo que dice también una de las líneas de la curaduría, como la ciudad de las posibilidades. A veces las ciudades de las posibilidades simplemente te llevan a ti como en este camino que es un poco parecido al del transporte público. Tú simplemente vas siguiendo a todo el mundo porque tienes que trabajar y porque sabes que la oportunidad está ahí, entonces es como aprovechar todo lo que te salen las oportunidades, pero a veces también parar y mirar los espacios de forma diferente es chévere. Y hay lugares en serio increíbles en donde se van a hacer las exposiciones, lugares que a mí me parecen hermosos cuando dejo de mirar como ciertas cosas que pues son incómodas y difíciles, pero que nos cuentan también la historia de esa ciudad que al final ha tocado las vidas de muchas personas, de quienes vivimos acá, de quienes vivimos cerca de la ciudad, de quienes han pasado por aquí un tiempo, sea un periodo largo, un periodo corto, pero al final es ese tema del encuentro también. Entonces, yo creo que este episodio es esa invitación abierta a preguntarse, a vivir esa experiencia, así no me gusta mucho la palabra, pero a tener esa experiencia en ese lugar, y que cada uno de ustedes construya su propia reflexión frente a lo que viva. Sí, justamente creo que tú, cerrando esto, cuando Salomé habla de vivencia es que tengan su propia experiencia y no se queden con lo que les quieren vender. Lleguen a encontrar a los artistas, a las obras, sean curiosos o curiosas, pregúntense qué es lo que me quieren contar y lleguen hasta lo más profundo de esos significados, ¿sí? Y espero que también puedan coleccionar un momento diferente, porque diariamente en las ciudades grandes, en las grandes urbes, pues terminamos en rutinas, ¿sí? Y esperamos nada más al viernes, al fin de semana, para poder descansar, para volver a arrancar otra vez el lunes, ¿sí? Y tal vez este lugar no sea un espacio para ir a descansar o tener como ocio, pero es otro espacio para ver las cosas desde otro ángulo, para que la mente deje de funcionar tan... ¿En la rutina? No, estaba buscando como si fueran unos engranajes constantes que tienen que estar rodando al mismo ritmo constantemente. Salgan de ese ritmo por una vez en estos 51 días y permítanse ir a la Bienal. Tal vez encuentren algo que les resulte interesante. Nos vemos en un próximo episodio.